Hola, mi nombre es Joana Marcela Ruiz Carranza. Soy licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y candidata a Magíster de la Universidad de La Sabana. Actualmente me desempeño como docente de básica primaria en el Colegio Eduardo Umaña Luna en la localidad de Kennedy, en Bogotá. En el presente video los invito a conocer el desarrollo y resultado de la investigación titulada Elementos comunicativos base para la transformación de las prácticas de enseñanza, un ejercicio de Lesson Study, que, como su nombre lo indica, se trata de un proceso de investigación-acción desarrollado a partir de la metodología Lesson Study. Por tanto, el proceso contó con la asesoría permanente de la doctora Liliana Arias Delgado y mis compañeras y pares investigadoras Paola Luengas y Paola Lozano. Durante la investigación, se retoman algunos elementos comunicativos como base para analizar mi práctica de enseñanza, en sus tres componentes constitutivos: planear, implementar y evaluar, con el objetivo de reconocer las transformaciones de la misma a lo largo del trabajo de Lesson Study. Dicho objetivo se plantea para resolver la pregunta de qué manera el análisis de elementos comunicativos de la docente a través de la metodología Lesson Study contribuye a la transformación de su práctica de enseñanza por medio de los siguientes objetivos específicos. Primero, implementar la metodología Lesson Study para reflexionar acerca de aspectos comunicativos de la práctica de enseñanza. Segundo, analizar las transformaciones en las prácticas de enseñanza que surgen de la reflexión sobre las acciones comunicativas de una docente. Y tercero, generar una metodología de Lesson Study para docentes de básica primaria enfatizada en el estudio de elementos comunicativos de la práctica de enseñanza. Antes de comenzar el abordaje de la investigación, es necesario hablar de los antecedentes de mi práctica de enseñanza y del contexto de la misma. Mi trayectoria profesional inicia en el 2012, tras culminar este mismo año mis estudios de licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. La institución en la que laboro inicialmente es del sector privado y ofrece una educación personalizada focalizada a población con diversas problemáticas que influyen en el aprendizaje. Los 3 años que me encuentro vinculada a esta institución, mi práctica de enseñanza consiste en enseñar biología, química y física en los grados 6º a 11. Posteriormente, a partir del año 2015, ingreso como docente de planta en la Secretaría de Educación de Bogotá, como docente de básica primaria. En el distrito, ser docente de básica primaria implica en muchas instituciones tener una carga académica con gran parte de las asignaturas del currículo, además de tener grados más numerosos en cuanto a la cantidad de estudiantes por aula. En estas condiciones, para el año 2018, inicio mis estudios de maestría en Pedagogía en la Universidad de La Sabana, en aras de obtener herramientas para mejorar mis prácticas de enseñanza. El Colegio Eduardo Umaña Luna IED, donde laboro desde el año 2015 hasta la actualidad, está ubicado en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio de Indalito. Esta institución cuenta con 2 jornadas, mañana y tarde. Maneja preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. En el desarrollo del trabajo diario y como herramienta de apoyo académico, la institución cuenta con biblioteca, sala de informática, sala de inmersión en inglés, cocina, laboratorios, así como televisor y computador para cada salón de clase. En cuanto al PEI, este se denomina Educación para la Excelencia y el Desarrollo Comunitario, y plantea el abordaje de los procesos curriculares a partir del modelo constructivista con el enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, en la realidad no se evidencian las dinámicas propias del modelo y enfoque planteados, ya que cada docente desarrolla al interior de su aula las estrategias que considera pertinentes para el desarrollo de su quehacer. Por otra parte, al ser mi práctica de enseñanza el objeto de la presente investigación, se hace necesario hacer una caracterización inicial de dicha práctica. Es por esto que se realiza un primer ciclo inicial en donde se busca caracterizar las 3 acciones constitutivas: planeación, implementación y evaluación en el año 2018. En este año mi carga académica estaba principalmente en la enseñanza de ciencias naturales y ciencias sociales en grado 5º.
Las acciones de planeación realizadas entonces respondían a un formato desarrollado por la institución, diligenciado a partir de las mallas curriculares por área, que a su vez parten de documentos como los estándares por competencias. Por ende, la planeación se concebía como una herramienta para organizar actividades y una guía de trabajo para abordar las temáticas en cada periodo académico. Al observar los videos de clase seleccionados dentro del ciclo inicial de reflexión, se pueden identificar algunos aspectos en cuanto a las acciones de implementación. Existe una tendencia a aplicar dos partes en las sesiones. Una primera parte explicativa apoyada por el uso constante de elementos audiovisuales que apoyan las explicaciones y posteriormente la aplicación de actividades prácticas o trabajos grupales que abordan las temáticas que se explicaron durante la sesión. Sin embargo, no se evidencian cierres adecuados de socialización, lo que nos lleva a hablar de los aspectos de la evaluación. En este sentido, se tenían en cuenta los trabajos realizados en una clase para su posterior revisión, sin socialización, así como la aplicación de talleres evaluativos y evaluaciones tipo prueba-saber, que son tradicionales en la institución dentro de los planes de estudios. Por ende, las estrategias de implementación y evaluación se enfatizan en la búsqueda de valoraciones cuantitativas que responden al sistema institucional de evaluación. Teniendo en cuenta lo anterior, da inicio el proceso investigativo, el cual se desarrolla, como se menciona anteriormente, bajo la metodología de la investigación-acción, teniendo en cuenta los referentes aportados por John Elliott, quien afirma que las estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas acerca de los modos de plasmar los valores educativos en situaciones concretas y cuando se llevan a cabo de manera reflexiva constituyen una forma de investigación-acción que permite al docente caracterizar su práctica y dar cuenta de la confluencia de distintos saberes en la misma, lo cual da como resultado una reflexión profunda que se traduce en transformaciones en sus prácticas de enseñanza. Para ello, la metodología abordada es la Lesson Study, en la cual un conjunto de docentes se reúne para planear, implementar y evaluar sesiones de clase. Es así como el primer paso es la conformación del equipo de trabajo, que para la presente investigación se constituye con 3 docentes de básica primaria de colegios distritales de Bogotá y su docente asesora de investigación. Al conformarse el grupo de docentes, se debe decidir un foco, el cual permite tener un punto central en las 3 investigaciones. Sin embargo, el desarrollo de los resultados y hallazgos se presenta de forma individual, dado el carácter de singularidad de las prácticas de enseñanza. En el inicio del proceso, el foco común del equipo es el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Y para efectos de investigación se plantea una matriz de habilidades que se basa en los estudios de Fazione 2007 y la taxonomía de Bloom 1956. De esta manera se da inicio a los ciclos de reflexión. Vale la pena aclarar que para este momento mi carga académica se encontraba distribuida en las asignaturas básicas en grado primero, el cual cuenta con una cantidad de 37 estudiantes. En los ciclos 1 y 2, el foco son habilidades que aportan al desarrollo del pensamiento crítico, tales como el análisis y la clasificación. Sin embargo, es en estos ciclos que se marcan los hitos que cambian el foco de la investigación, ya que el fin último es generar análisis, reflexiones y transformaciones de las prácticas de enseñanza, y el pensamiento crítico es un eje transversal que plantea objetivos de enseñanza, pero no caracteriza mi accionar. En estos primeros 2 ciclos se sientan las bases del diseño de la investigación, ya que a partir de sus resultados se deciden aspectos como la estructura de planeación bajo el modelo de la EPC, la dinámica para abordar las fases de la Lesson Study de Pérez y Soto 2013 y las categorías de análisis de información que para este momento se enfocan con base al modelo pentadimensional de Martínez Otero 2007 y que abordan los elementos comunicativos que se analizan en la investigación. Estos aspectos se abordan en su totalidad en los ciclos 3 y 4. Los 4 ciclos de reflexión arrojan unidades de análisis que permiten presentar los resultados y hallazgos de la presente investigación. Estas unidades de análisis fueron tomadas de evidencias como formatos de planeación, videos, audios,
fotos, formatos de coevaluación y transcripciones, que posteriormente fueron triangulados en matrices de análisis de información, cuya trazabilidad en los 4 ciclos arroja los siguientes resultados. En la categoría 1, acciones comunicativas al interior de la planeación, se presentaron 3 subcategorías. Organización y estructura de contenidos y estrategias, estrategias didácticas en torno a la comunicación y proyección de la dimensión social. En esta categoría se analizan los elementos que se incorporan o toman mayor protagonismo dentro del proceso de planeación y cómo tienen un impacto en las dinámicas comunicativas durante la implementación. De esta manera, se evidencia cómo a través de los ciclos la estructuración de la planeación va incluyendo elementos como incorporación de los DBA y lineamientos curriculares en relación con las características del contexto para generar una coherencia entre la edad de los estudiantes, las características del grupo y los demás elementos de la planeación. Por otra parte, teniendo en cuenta que se trabaja bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión, se muestra cómo a medida que avanzan los ciclos se tiene un mejor manejo de los elementos propuestos por Stone, como lo son los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la valoración continua. Además, en relación con los elementos comunicativos, se puede evidenciar la propuesta de diversas estrategias encaminadas al diálogo y demás dinámicas comunicativas al interior del aula. Lo que en palabras de Villalonga, 2001, promueve la socialización, la cual fomenta el aprendizaje y la enseñanza, ya que el individuo influye y es influido. Por ende, la transformación en términos de planeación va dirigida al cambio de concepción que he tenido acerca de cómo este proceso inicial trasciende de ser un requerimiento institucional a ser el momento del ciclo Pierre que guiará mi proceso durante el mismo y por tanto es fundamental que en este momento se tengan en cuenta todas aquellas variables y elementos que promuevan espacios de aprendizaje significativo al interior del aula. Para la categoría 2, dinámicas de comunicación en el aula, las 5 subcategorías establecidas son las dimensiones propuestas por Martínez Otero 2017. Dimensión instructiva, en cuanto al lenguaje claro, terminología técnica y científica y aclaración de dudas. Dimensión afectiva en referencia al diálogo respetuoso y continuo. Comunicación no verbal, discurso coherente al contexto y expresiones de estímulo. Dimensión motivacional, donde ubicamos ejemplificación, modulación del habla, cambios de tono y ritmo, uso de pausas y silencios, además de diversidad en las actividades. Dimensión social, interacción permanente en diferentes tipos de actividades y por último la dimensión ética, donde encontramos el respeto por la participación y la aplicación de normas. En todos estos elementos se evidenciaron cambios a lo largo de los 4 ciclos de reflexión, donde lo más importante es que la reflexión permanente que se propone en el ejercicio del Lesson Study permite replantear aspectos para las sesiones subsecuentes. Es así como se muestran ajustes secuenciales en cuanto a replantear estrategias en el aula que permitan, por ejemplo, un mayor manejo de los procesos de participación, planificar oportunamente las dinámicas comunicativas, ajustar los tiempos de ejecución desde la planeación y sobre todo tener una mayor conciencia de la importancia del uso del lenguaje adecuado para la edad y el contexto de los estudiantes, creando un puente entre los mismos y el docente, como lo menciona DeLonghi 2011. El análisis del discurso a partir del modelo pentadimensional de Martínez Otero tiene un gran impacto en las transformaciones presentadas en el componente de implementación de mi práctica de enseñanza. Se logran transformar elementos del discurso para que respondan a las situaciones contextuales del aula. Lo anterior potencia las situaciones de aprendizaje y permite que mi discurso esté en continua evolución y transformación, al reconocerlo como un elemento de la comunicación que no es estático y que cambia dependiendo de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Por último, en la tercera categoría, la comunicación como eje del proceso evaluativo en el aula, se tomaron como referencia las subcategorías. Interacción comunicativa como eje central de la evaluación para hacer referencia a la valoración continua. Y dinámicas comunicativas como estrategia para evidenciar comprensiones,
enfocadas a los procesos de retroalimentación bidireccional. De acuerdo con Stone, la evaluación diagnóstica continua se considera el elemento de la enseñanza para la comprensión que más desafíos presenta, ya que el docente debe estructurar continuamente sus estrategias en pro de verificar el cumplimiento de los desempeños de comprensión, con procesos coherentes a los mismos y a partir de diversas fuentes que involucren a los estudiantes, lo cual me permitió tener criterios de evaluación diferentes a los que se tenían al inicio de la investigación, como por ejemplo la participación de los estudiantes y la transformación de sus ideas previas durante la sesión. En cuanto a la retroalimentación bidireccional, durante diferentes momentos de las sesiones se pudieron observar situaciones de retroalimentación. Sin embargo, no fueron en su totalidad bidireccionales. Además, no se presentan cierres adecuados en todas las sesiones debido a la estructuración de los tiempos, aspecto que se debe replantear desde la planeación, pero que sigue en continua mejora. En este sentido, las transformaciones de mi práctica en cuanto a los procesos evaluativos responden a la búsqueda de estrategias coherentes que permitan visibilizar las comprensiones de los estudiantes. En relación al observado en el ciclo de reflexión inicial, existe un cambio que va dirigido a la transformación del rol del estudiante para ser más partícipe en su proceso de aprendizaje a través de la comunicación. En conclusión, reconocer la importancia de la comunicación y sus dinámicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje promueve en el docente cambios en la forma de concebir su rol en el proceso educativo. Por ende, el análisis de los elementos comunicativos de la práctica de enseñanza posibilita la transformación de la misma, a partir de la reflexión consciente de los elementos que desde su quehacer influyen en la potencialización de las interacciones en el aula y los resultados de dichas interacciones en la formación de los estudiantes. Además, una de las principales comprensiones que surgen de este proceso investigativo consiste en que la metodología de Lesson Study brinda la posibilidad de construir aprendizajes en ambientes de cooperación, permite la reflexión a partir de la coevaluación y brinda resultados que favorecen la profesionalización docente. Por tanto, el aporte a la pedagogía que presenta mi investigación, en conjunto a las investigaciones de mis compañeras, consiste en una adaptación de las fases de la Lesson Study propuestas por Pérez y Soto, acopladas al contexto de las prácticas de enseñanza de docentes de básica primaria en Colombia. Con esta propuesta se busca promover las investigaciones bajo la metodología Lesson Study en la educación básica, con miras a fortalecer tanto las prácticas individuales como la consolidación de comunidades de investigación que fortalezcan la profesionalización docente. Gracias a todos por la atención brindada.